Los genízaros, la guardia de élite del sultán. Su reclutamiento, su organización, su disciplina y su eficacia llaman la atención a expertos militares por todo el mundo, y en este vídeo os voy a decir por qué. No en vano fueron un ejército muy moderno para su época. Su origen, según la tradición, estaría en torno al año 1330 con Orhan I, aunque la realidad es que esto no está del todo claro e incluso historiadores más modernos apuntan a que su origen estaría un poco más tarde, con su hijo Murad I. Ya fuera con uno o con otro, sabemos claramente que fue en el siglo XIV cuando se tomó la decisión de mejorar el ejército, la parte de infantería del ejército otomano. ¿Y por qué? Pues porque hasta ese momento había estado formada por guerreros libres que dependían de jefes tribales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál era el problema? Pues que no se podía confiar del todo en su lealtad. Además, muchos de ellos se negaban a combatir en las filas de infantería porque había un gran riesgo para su vida. Entonces, si los guerreros libres no aceptaban luchar como soldados de infantería, ¿quiénes iban a aceptar? Pues los que no tenían opción de negarse, los esclavos, prisioneros cristianos de guerra. Y fíjate que daba la casualidad que las prisiones del Imperio Otomano estaban llenísimas de ellos. Además es que todo venía a la perfección, porque como habían sido capturados en las diferentes batallas, se encontraban en buena forma física y además tenían ya cierto conocimiento en la lucha. ¿Qué más se podía pedir? Por lo tanto, en un primer momento este nuevo ejército de infantería estuvo formado por prisioneros cristianos. ¿Cómo conseguir más soldados? ¿Cómo mejorar el cuerpo? ¿Cómo reclutarlos? La solución fue la creación de un impuesto en los territorios que rendían tributo al Imperio Otomano. El impuesto consistía en que los gobernantes de estos territorios se tenían que comprometer a entregar niños para que formaran parte del ejército turco. Aquí ya, por supuesto, nos podemos imaginar que era un drama total para esos niños porque no tenían opción de negarse y estaban obligados a abandonar el territorio que ellos conocían hasta ese momento, su familia, y marcharse para un futuro para ellos totalmente desconocido. Aunque con el tiempo sus familias lo fueron enfocando desde otro punto de vista, desde un punto de vista un poco más práctico. Tenemos que recordar que estos niños provenían de zonas humildes, que de otra manera pues no hubieran tenido muchas más opciones para conseguir una vida mejor. Como os digo, con el tiempo tener un hijo genízaro se convirtió en un motivo de orgullo y de honor para estas familias. Bueno, pues de esta manera los hombres del sultán se recorrían estos territorios para reclutar a estos niños. No había un número fijo, ya que el reclutamiento dependía de las necesidades del ejército en cada momento, pero se estima que durante el siglo XVI reclutaron entre 1000 y 3000 niños al año. Al principio lo hacían al azar, pero con el tiempo fueron seleccionándolos de una manera muchísimo más estricta. Algunos de los requisitos eran: número 1, que no fueran musulmanes porque no se podía esclavizar a musulmanes. 2, que estuvieran entre los 7 y los 14 años. Excepcionalmente podían llegar hasta los 20 años, pero nunca mayores de 20. Y que por supuesto estuvieran en una muy buena forma física y que tuvieran buena salud también. Rasgos faciales y corporales agradables. Es decir, que el sultán quería que sus soldados fueran bastante agraciados. La excepción era que no se podía reclutar a aquellos niños que fueran hijos de viudas, que fueran hijos únicos o que ya estuvieran casados. Como veis, no valía cualquiera para formar parte del ejército del sultán. Claro que todo esto que os estoy contando hasta ahora forma parte de la primera selección, porque luego pasaban unos cuantos años en un periodo de formación y solamente los mejores pasarían a ser genízaros. El resto ocuparía puestos en la administración. Esta formación se les daba en unas academias especiales, donde no solamente se les enseñaban técnicas militares con una disciplina muy estricta, con duros entrenamientos físicos y uso de las armas y tácticas militares,
sino que también se les enseñaba idiomas, literatura, cálculo y juegos y deportes que fomentaban el espíritu de equipo entre ellos. También debían aprender el Corán de memoria y se les animaba a convertirse al Islam, algo que la mayoría sí hacía, aunque no era obligatorio. En torno a los 24 o 25 años ya estaban listos para convertirse en genízaros. Es entonces cuando juraban lealtad a sus compañeros en una bandeja sobre la que había sal, un ejemplar del Corán y un sable. La condición de genízaro era un tanto especial y estaba sujeta a unas normas concretas. ¿Pero por qué digo que era especial? Para empezar, ellos eran esclavos, pertenecían al sultán, lo que significa que no podían ser comprados ni vendidos. Tampoco podían elegir su destino, ni mucho menos negarse a luchar. Pero, por otro lado, eran libres de ver a sus familias, vestían un uniforme y además recibían una paga. El hecho de que recibieran una paga era totalmente novedoso, porque los ejércitos de la época se nutrían de los botines de las batallas ganadas. Y no solamente tenían un sueldo, sino también un fondo de pensiones para los ancianos y los inválidos. Como no eran libres, tenían prohibido dejarse crecer la barba como cualquier otro hombre libre, así que solamente podían llevar bigote. Tampoco podían casarse ni tener hijos, porque su familia era el sultán y el resto de sus compañeros, por lo que tenían un gran espíritu de grupo. El número exacto de genízaros ha dependido según las épocas, pero podemos decir que ha oscilado entre los 100 en épocas más tempranas hasta los 200.000. Estaban divididos en hordas y dirigidos y organizados por el aga, aunque el jefe supremo siempre era el sultán. Cada horda tenía distintos distintivos que aparecían en su vestimenta, en sus escudos y en sus estandartes. Algunos genízaros incluso se lo tatuaban. El caldero era su símbolo principal, muestra de la buena alimentación que recibían, independientemente del rango que ocuparan. Era tan importante que si el caldero de un regimiento se perdía, el oficial que estaba encargado de él podía ser expulsado. Cada mañana, cada regimiento sacaba su caldero e iba hacia las cocinas del sultán para que se lo llenaran. Si se negaban a recibir la comida, esto era una muestra de su descontento. Y si volcaban el caldero en lugares públicos, la población ya entendía que estaban muy descontentos y pronto iba a haber una revuelta. Bueno, hasta aquí el vídeo por hoy. Me queda de contar una parte muy importante de los genízaros, que es ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su declive y qué propició su desaparición? Si os interesa, os lo cuento en este otro vídeo de aquí, que aparecerá cuando esté listo, porque es que este ya pues es muy largo. Os invito a que os suscribáis a mi canal si os interesa la cultura turca y también os recuerdo que tengo una página de Facebook por si queréis contactarme por allí de una manera más fácil. Por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo.